Hola, buenas noches, buen viernes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros acá nuevamente, una hora acompañándolos con Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Se acuerdan que les habíamos pedido que nos manden algunos mails con mensajes de Navidad para que los podamos leer? Bueno, ahora los vamos a leer. Son mensajes que los mandaron a info@radioamadeus.com.ar. La familia Balvanera nos dice, esta Navidad es para bendecir, para expresar el amor y ser portadores de paz. Muchas gracias, familia Balvanera. También la familia Monteiro nos manda el mensaje de salvación será lo mejor que puedas obsequiar esta Navidad. Tenemos más mensajes que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Se realizó un ciclo de diálogos con la cultura Siervo de Dios. Vamos a escuchar al licenciado Juan Cruz Hermida. Él está a cargo de la Dirección de Compromiso Social y Extensión de la UCA, Universidad Católica Argentina. Si tuviésemos más Enríquez. Ese es el desafío que la universidad señala en su proyecto institucional 2018-2022, al tener como objetivo formar graduados expertos en humanidad, formar más Enríquez. En 1945, siente finalmente que Dios lo llama a cumplir una misión especial. Pensaba en hacerse obrero por su vocación apostólica y social. Y deja la carrera militar, pero un sacerdote lo persuade que debe llevar el evangelio al mundo empresario. Trabajó en Cristalerías Rigoló, en donde llegó a ser director. Fue miembro de la Acción Católica y del Movimiento Familiar Cristiano. Junto con otros empresarios, participaba en la organización de ayuda a la Europa de posguerra en 1946 y promueve el episcopado argentino, respondiendo al llamado de Pío XII, e intenta crear una entidad para que los empresarios sean más cristianos. Es por ello que en 1952 funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE. Participó en diferentes congresos, dictó conferencias y dictó varias publicaciones. Fue tesorero del primer consejo de administración de esta casa de estudios. Hace 5 años, en Compromiso Social y Extensión de la universidad, propusimos un concurso de proyectos solidarios a la universidad que fue aprobado por el Consejo Superior de ese momento. Teníamos que poner el nombre de alguien que identificara la propuesta con la que estábamos buscando para ese concurso. Por los destinos de Dios, en esos días me entregaron un CD con el documental El Apóstol Sonriente. Lo vimos y no lo dudamos. Desde hace 4 años, la Dirección de Compromiso Social y Extensión lleva adelante el curso de Proyectos Solidarios Enrique Yo. El mismo tiene como finalidad fomentar y alentar la participación de los docentes, alumnos y graduados en iniciativas que tengan impacto positivo en la comunidad. Se ha elegido la figura de Enrique Yo como inspiradora de la propuesta por ser uno de los laicos católicos argentinos más destacados por su compromiso religioso, político y social del siglo XX. A partir del concurso de Proyectos Solidarios Enrique Yo, anhelamos incentivar y fortalecer la capacidad y creatividad de la comunidad educativa para diseñar e implementar propuestas destinadas al desarrollo de las habilidades y potencialidades de los más necesitados. En estos años se han desarrollado proyectos educativos, ambientales y culturales en distintas partes del país por alumnos y graduados de la universidad. Siempre hemos podido contar con el acompañamiento y apoyo de la iniciativa de Sara, su hija, y por los directivos de ACDE. También estuvo presente en el ciclo de diálogos con la cultura Siervo de Dios, Ana Pico, directora ejecutiva de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE. Sobre el empresario santo. Enrique fue empresario, fue exitoso como empresario, es un empresario que lideró una empresa Rigoló, no sé si ustedes la conocen, es una empresa que sigue vigente y que es de primer nivel. De hecho, cuando Enrique estaba a cargo de Rigoló, había accionistas de Estados Unidos, o sea,
había sido una empresa local, luego la compraron accionistas y las reglas eran las del mundo, no es que él dirigía como él quería. Y así todo, él supo imponer sus buenas reglas, él supo discutir con la dirigencia de afuera cuando la dirigencia quería despedir gente, él supo enseñarle a sus obreros lo que era el buen trabajo, el ser buenas personas. Él supo ser un adelantado en tema de sustentabilidad. Ahora la sustentabilidad está de moda, todos hablamos de sustentabilidad y muchas empresas en mayor o menor grado la implementan o la llevan al ADN. Y Enrique hizo que la sustentabilidad fuera propia de la empresa. Fue un adelantado también porque desde hace más o menos 10, 12 años en Argentina empezó a hablarse mucho de tercerización. Se tercerizaba la parte contable, la parte logística, alguna parte de la producción. Y Enrique en su momento, cuando tuvo que cerrar la carpintería que estaba dentro de la planta, lo que hizo fue impulsar a esos carpinteros a que armaran su propia empresa, les prestó algo de dinero, entonces él tercerizó el servicio de carpintería para la fábrica Rigoló. Y para nosotros es muy importante, para nosotros, para ACDE, digo, mostrar que todo eso que hacía Enrique y yo hoy se hace, se implementa, que hay gente que quizás, no sé si tan santo como Enrique y yo, pero hay empresarios que buscan día a día con sus empresas y con sus proyectos acompañar a sus empleados, ser cuidadosos con el medio ambiente, servir a la comunidad en la que se encuentran. Entonces la realidad es que para nosotros es un desafío muy muy grande seguir inspirando no solamente a los socios de ACDE, sino también a muchos empresarios del mundo de hoy. Y una aclaración muy importante, ACDE la crearon Enrique y otras personas muy virtuosas y una gran característica es que la forman los empresarios. ACDE es una asociación de personas. Hay otro montón de entidades empresariales muy muy valiosas, pero están formadas por empresas. Nosotros en ACDE tenemos la suerte de tener cerca y de participar y trabajar con un montón de empresarios que son muy virtuosos, muy buena gente, algunos muy exitosos, otros en escala media, pero sobre todo empresarios que viven el día a día de sus empresas con valores. Enrique y yo escuchaba muchísimo, escuchaba a su familia, escuchaba a sus amigos, escuchaba a las autoridades de otras instituciones, escuchaba a la secretaria, escuchaba a los obreros. Y no solamente los escuchaba, sino que hacía carne lo que él escuchaba y acompañaba y ayudaba en lo posible a todas esas personas con las que él tenía relación. Y otra gran característica, y eso es lo que le decimos sobre todo a los empresarios, es que él era muy eficaz como empresario. Entonces, no era que él era santo y ayudaba a los de la carpintería o armaba un club de fútbol o se conectaba con la comunidad y la empresa vemos de dónde saca dinero, cómo cierra los resultados o cómo cierra un balance con números positivos. Él nunca dejó de lado la parte fundamental del empresario, que según nosotros lo vemos en ACDE, es generar riqueza y con esa riqueza generar trabajo, generar desarrollo en la comunidad, acompañar a las familias que están involucradas, hacer que los empresarios que los obreros se capaciten. Entonces, yo diría que esas dos grandes cosas. Tenía un corazón enorme que escuchaba y que acompañaba y además él era un empresario muy eficaz. Entonces, si hoy tuviéramos más Enrique y yo, lo dijo el monseñor Olivera, él lo dijo hace poco, que si tuviéramos más Enrique y yo en el mundo empresarial de hoy, y el país estaría un poquito mejor. Es muy conmovedor escuchar a los ex empleados de la cristalería Rigoló cómo recuerdan a Enrique y yo. Vamos a escuchar a Máximo Bunge, ex empleado de la cristalería, y a Darío Ezequiel Casinelli, también un ex empleado del sector de ventas de la cristalería. Se inventó que había un montón de galpones que estaban en mal estado, que era cierto, en mal estado, que había que pintarlos, reconstruir las paredes y qué sé yo cuánto, y logró que esa gente pase a trabajar esos 6 meses pintando, arreglando, quedó todo perfecto, y cuando pasaron los 6 meses de golpe hubo un repunte de no sé qué, y gracias a Dios la gente tuvo una especie de felicitación después del directorio. Una de las
crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso. Yo le propongo que había un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, el vidrio más común, y castigamos, le sacamos el trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso hoy no lo escucha. Hoy es salvaje, hoy es cómo hago para destruirte, cómo hago para fundirte si fuera posible. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos. Siempre hay mucho que se puede hacer, aunque el dinero sea poco. Procuremos salir de esta pobreza de medios, pero sin inquietarnos ni dejar de actuar cuando no lo logramos. Y se pone serio, sobre todo cuando se trata de no dejar a su gente en la calle. Entonces piensa y piensa. Y por ello, el 11 de agosto de 1959, ante una crisis en su empresa, Enrique envía una circular al personal que sintetiza sus ideas como empresario cristiano. La desocupación es antes que nada un mal moral, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos, en su carne y en su corazón. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal. Una mujer que marcó sus fortalezas. Cecilia Bunge de Yo, esposa de Enrique. Así nos contaba cómo era su esposo como director de la cristalería. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto. Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación, y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más historias de Enrique Yo. Vamos a escuchar más anécdotas y recuerdos de ex empleados de la cristalería. Recuerdos que nos van a emocionar. Vamos a escuchar a una ex empleada, Adelina Jumier. Enrique Yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. A él al otro día me contaba. ¿Sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Yo y llamó a los chicos, les explicaba. Y estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo. Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. En 1996, el cardenal Jorge Mejía, que fue su amigo y lo había asistido como sacerdote, propuso que se comenzara a trabajar en algo muy importante. Invitó a ACDE a promover la causa de canonización de Enrique como modelo de empresario y padre de familia cristiano. En 2005, se realizó su apertura formal en la Curia de Buenos Aires. El 19 de septiembre de 2013,
el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, presidió la ceremonia de finalización de la etapa de investigación y recolección de testimonios en la capital argentina, lo que se conoce como cierre de la etapa diocesana. El acto tuvo lugar en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina. Más de 13.000 folios de documentación fueron sellados y lacrados en cajas que son enviadas a Roma para ingresar en el ámbito de la Congregación para la Causa de los Santos. Monseñor Olivera, obispo castrense, decía sobre la beatificación de Enrique que estaba feliz porque la causa seguía su avance. Esto se lo decía a Claves para un Mundo Mejor. Que cuesta también, porque ha sido un día de mucha emoción, de mucha gratitud, pero se cerró un proceso, una instrucción diocesana, un presunto milagro atribuido a Enrique Yo. Un poco el paso de Dios por intercesión de Enrique en la curación de un niño, una persona, y es muy emocionante y además nos renueva la esperanza. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, sí. Va a ser santo. Gracias, un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. Qué hermosas palabras dijo el Papa Francisco sobre Enrique Yo. Les voy a recordar las redes sociales de Enrique. En Instagram y en Facebook lo pueden encontrar en Enrique Yo Oficial. Bueno, la página web de Enrique es www.enriqueshow.com. Les dejo el mail de nuestro programa, info@radioamadeus.com.ar. Sería muy lindo que nos sigan mandando mensajes que los vamos a ir leyendo. Les voy a leer otro. Es de Belén en Gabao. Que estas fiestas los encuentren unidos. Felicidades al programa. Muchas gracias, Belén, por este mensaje. Muchas gracias a todos por los mensajes que nos van mandando. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Se realizó en el año 2017 en Perú el Congreso Internacional CIES. El orador fue Carlos Barrio, escritor del libro Vivir la alegría del trabajo, y disertó sobre Enrique Yo, una espiritualidad marcadamente laical. ¿Quién fue Enrique Yo? ¿Y qué nos dice hoy su vida en este lugar, en este congreso? Yo creo que hablar de Enrique Yo es hablar de una persona muy particular. Yo diría que única. Y encuentro tres aspectos fundamentales para destacar en él. Primero, fue un laico que hoy está en proceso de canonización. En segundo lugar, fue un laico empresario, algo poco común en la historia de la Iglesia. Si es canonizado, lo cual entiendo que es más que probable que así sea, será el primer santo dirigente de empresa, lo cual va a ser toda una novedad para la Iglesia. Y en tercer lugar, creo que Enrique nos muestra una nueva forma de mirar de la Iglesia, de mirar a los santos, los laicos y las empresas, porque hubo con anterioridad Enrique seguramente personas muy santas que no llegaron a los altares. ¿Puede un dirigente de empresa ser santo? Me pregunté cuando escribía estas líneas. ¿Puede un dirigente de empresa ser santo persiguiendo la rentabilidad, la reducción de los costos, la innovación, la conquista de nuevos mercados y hasta incluso en algunas circunstancias particulares no deseadas, debiendo desvincular personal de la empresa? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, que puede ser santo.
Y creo que debemos seguir profundizando entre todos sobre la maravillosa tarea que tienen los dirigentes de empresa de producir riquezas, ofreciendo bienes y servicios a toda la comunidad. Ojalá que la vida y el pensamiento de Enrique Shaw sirva para dar luz a la vida empresaria. Enrique Shaw fue un laico en salida, siguiendo el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Que salió de su propia comodidad y se atrevió a llegar a todas las periferias que necesitaban la luz del Evangelio. Y cuando me refiero a salir a las periferias, no me refiero solo hacia los más necesitados y pobres, tanto materiales como espirituales, como fueron los operarios de las fábricas en donde Enrique Shaw estuvo trabajando. Yo también fui un laico en salida por la luz del Evangelio que llevó a todos los dirigentes de empresas de su época, dando un ejemplo de cómo de ser dirigente y teniendo una mirada nueva de la empresa, una mirada orgánica de la empresa. Enrique vivió siempre con esa actitud de estar en salida, ligero de equipaje, lo diría. Me gusta esa expresión, ligero de equipaje, y abierto a ser permanentemente evangelizado por el Señor y por la Mater. Siendo de una familia muy rica, vivió en un total desprendimiento de sus bienes. Vivió en una profunda austeridad. Él encarnó un modelo de laico accidentado, herido y manchado por salir a la calle, antes que un laico enfermo por el encierro y la comodidad, de aferrarse a las propias seguridades. No se encerró en el mundo al que pertenecía socialmente. Y también Enrique tenía olor a oveja. Estaba cercano a los demás, se comprometía, se involucraba. Fue un laico que escuchaba a todos los que estaban necesitados. Pero especialmente fue cercano a los obreros de la fábrica, escuchándolos, estando atento a sus necesidades y actuando en consecuencia. Y también tuvo olor a oveja al estar cerca de otros dirigentes de empresa, iluminando con su sabiduría los caminos que llevaran a establecer nuevas formas de vivir la empresa y el trabajo. Y creo que Enrique, después de leer mucho todo lo que está publicado de él, todos sus libros, yo llegué a la conclusión de que Enrique vivió la fe práctica en la divina providencia y algunas claves posiblemente mencione de lo que para mí llama la atención de su vida, ¿no? Vivió lo que para nosotros es la fe práctica en la divina providencia. Su vida fue una escucha y seguimiento permanente de la voz de Dios y de los caminos que Él le señaló en cada momento. Podemos decir, al igual que José Kentenich, que era una persona que estaba con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Se le aplica 100% esto a Enrique. Tuvo mucha valentía para actuar de acuerdo a lo que la voz de Dios le iba diciendo y seguir la voz de Dios. Y creo que también algo muy valioso de Enrique es que tenía una mirada orgánica de la empresa. Porque él unía el capital y el trabajo, la producción y la distribución. Le interesaba tanto la riqueza de la empresa, la rentabilidad de la empresa, como la consideración del operario, la dignificación y promoción de los trabajadores más humildes. Entonces acá les cito algunas frases que están en este libro que es Y dominar la tierra. Están todas los escritos y conferencias de Enrique Shaw. Es maravilloso el contenido de ese libro. Y ahí, entre algunas frases que a mí me impactaron, y a simple muestra, les cuento, dice: la empresa debe aumentar en forma ininterrumpida su rendimiento, debiendo hacer producir al máximo todos sus factores. Ella también debe cumplir con la parábola evangélica de los talentos. Y después dice en otra parte: las riquezas deben crear riquezas, proporcionar trabajo a los hombres, acrecentar la vitalidad económica, para lograr así una economía ordenada y dinámica que sea una de las bases de la paz social. Crear riquezas, deben crear riquezas. Realmente interesante, ¿no? Esta mirada de Enrique en favor de la empresa, ¿no? Encontrando la maravilla que es esta función que tienen los dirigentes de empresa, que es crear riquezas.
Y el segundo aspecto que balancea perfectamente esta mirada de Enrique es que Enrique promueve y dignifica al trabajador. Acá no les voy a citar ninguna frase, que hay un montón de frases en ese libro que es maravilloso, sino les voy a mencionar un poco más lo que yo creo que él fue haciendo como testimonio de vida, ¿no? Y por un lado, bueno, esta influencia de la juventud obrera católica que tanto pesó, ¿no? Como eso fue algo que estaba en el fondo de él, ¿no? Y él fue un impulsor del salario familiar a través de la promoción de lo que después fue la ley del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares en 1957. Estableció un sistema de gratificación y impulsión de sugerencias en rigoló. Tenemos que ubicarnos en esa época. A mí nos parece normal estas cosas, pero hay que ubicarse en esa época. Y a fin de evitar la desvinculación de los trabajadores, en épocas de baja producción en rigoló, él les asignaba otras funciones a los empleados, a los trabajadores, de mantenimiento de la fábrica, pintar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque él valoraba mucho el empleo, tenía un gran valor por el empleo, él quería que la gente estuviera empleada, que nadie quedara sin trabajo. Apoyaba con sus propios fondos a la Sociedad Mutual, que se funda en 1952, y cosas así, detalles interesantes. Si alguien necesitaba un medicamento, cuando él viajaba, él preguntaba y lo hacía traer, o cuando él viajaba él mismo, lo traía. No le preguntaba a los operarios quién necesita tal cosa, que acá no se consigue, bueno, yo voy y se las consigo. Y también otorgaba préstamos, más allá de la mutual, préstamos personales, alguien necesitaba y él sacaba de su bolsillo, acá está, yo te ayudo. Sin publicitarlo, obviamente, ¿no? En el mayor de los silencios. Dice, por cada 20 minutos de oír, 5 de hablar. Y entonces conversar, no discutir. Decir, no discutir. 20 de escuchar. Y qué valioso es esto, ¿no? Yo creo que este es posiblemente uno de los nuevos paradigmas que tenemos que traer como líderes de empresas. Hay que primero escuchar, ¿no? No sabemos todo. Porque la empresa de él lo manda a estudiar a Harvard, un curso de Advanced Management, porque ve que Enrique ya está preparado, maduro, para ser el gerente general de rigoló. Entonces lo manda. Y él dice, bueno, sí, me voy a estudiar a Harvard. Va 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se va a estudiar a Harvard. Pero cuando él regresa a la Argentina, Dios le llama a asumir otra cruz, una cruz muy grande, muy pesada, que es su enfermedad. Él llega a la Argentina y la mujer le dice, bueno, pero tenés el dedo manchado de negro. No es que es la tinta, en Estados Unidos la tinta de las lapiceras te marca mucho el dedo. Bueno, vamos al médico. Entonces lo va a ver al doctor Baliña, a quien conocí, y inmediatamente se hace el análisis de, no, esto es cáncer. Y le amputan una parte ya rápidamente de su dedo pulgar. Yo creo que hay una interesante paradoja en el año 1957 en Enrique, porque por un lado la empresa lo llama al crecimiento, a una gran responsabilidad empresaria, pero Dios lo está llamando a estar ligero de equipaje, ¿no? Estar en el más acá, grande responsabilidad, pero creo que te estoy llamando al más allá también. Y de nuevo creo que acá podemos ver en Enrique cómo escucha la voz de Dios, ¿no? La fe práctica, la divina providencia está en Enrique. Y en el año 59, ahí tienen ustedes una conferencia que él pronuncia en Córdoba, en el Congreso Eucarístico Nacional, que se denomina Eucaristía y Vida Empresaria. Yo se las recomiendo enfáticamente que la lean a esa conferencia porque es impresionante, donde lleva el concepto de empresa y cómo vincula la empresa con la Eucaristía. Es maravilloso, maravilloso lo que él dice. Y de vuelta yo creo que acá, a mi modo de ver, no es casualidad que él esté hablando de
este tema en ese momento de su vida, ¿no? Con una enfermedad que ya era bastante avanzada. Estamos en el año 59, él fallece 3 años después, en 1962. Ya va teniendo operaciones complicadas para que pueda seguir viviendo, ¿no? Padeciendo fuertes dolores físicos, ¿no? Dificultades para respirar. Y esto me parece muy interesante, como él, yo creo que tiene como una mirada mística en ese momento, ¿no? De la transformación del mundo, ¿no? El desafío gerencial de Rigolot, que lo sigue sosteniendo, y su enfermedad terminal que le hace llevar otra cruz, ¿no? Y les transcribo estas frases y otras más después, que es muy interesante, lo que él piensa, ¿no? De la empresa de la Eucaristía. Dice: la transformación eucarística es el tipo de todo progreso, es la máxima transformación posible. Es una permanente invitación a todo verdadero progreso. La Eucaristía, sacramento y por lo tanto compuesta de materia y espíritu, nos hace pensar que la empresa también debe ser un instrumento de progreso, de perfección humana y sobrenatural. El siguiente momento muy importante es el año 1961, donde se dan las cesantías en Rigolot, un año antes de su muerte. Ya está muy enfermo y esta empresa, la Corning Glass Works, donde él había ido a estudiar sobre el proceso de los vidrios y demás, ahora había hecho un takeover de Rigolot y ya era el accionista mayoritario. La familia tiene más participación en ese momento en la empresa. Y entonces Enrique era un ejecutivo, diríamos, empresario sí, pero con un accionista que no tiene nada que ver con su familia, no tiene ninguna influencia en los directorios, en nada. Y en ese momento la Argentina en 1959 aparentemente tiene una situación económica complicada, y entonces la empresa, el accionista dice desde Estados Unidos: tenemos que echar a 1.200 empleados de los 3.600 que tenía la fábrica de Berazategui. Y él dice, no, él piensa, no, ¿cómo vamos a echar a 1.200 personas, no? Son 1.200 familias. Unos años antes, en el año 1959, él había sacado una famosa circular, así la denomina Sarah Shaw en su libro de Viviendo con Alegría, ¿no? Una circular donde ya hablaba de la importancia que él le daba a no despedir a la gente, que el esfuerzo que hay que hacer por el trabajador, la importancia de ser consciente de lo que significa un trabajo para una persona que detrás hay una familia. Y él era muy consciente de esto. Entonces él se opone firmemente, porque él pensaba, bueno, reubiquémoslos, hagamos algo, pero no podemos echar. Y entonces en esas circunstancias él señala por escrito en Rigolot que si se echa un solo operario, él renuncia, se va de Rigolot. Entonces, ¿qué hace? Viaja a Estados Unidos, nos entrega, va a Estados Unidos enfermo, y entonces logra convencerlos al accionista de que no eche a nadie, absolutamente a nadie, y vuelve feliz de haber conseguido esto con argumentos obviamente económicos, financieros. No sé exactamente, me gustaría un día saber esto en profundidad, a ver si alguien me lo puede contar, porque es para un caso, ¿no? Es para hacer un caso de esto. Pero es maravilloso, logra, vuelve, dice, lo único que tenga buena conducta, no crea ningún problema sindical el accionista Corning Glass Works. Y él dice, sí, fenómeno. Entonces está realmente feliz de haber esto que es realmente heroico, yo diría, heroico, ¿no? Del lado de la empresa. Y ya en 1962 podemos llamar que es el año en el que él va pasando a la inmortalidad. Su padre le ofrece que viaje a Lourdes, al santuario de la Virgen, y él dice, no, ¿por qué no le donamos este dinero a los pobres? Porque lo van a necesitar. Pero lo convence que vaya, y viaja con su esposa a Lourdes.
Y de regreso de Lourdes, le comenta a su confesor, el padre Moledo, que se ha producido el milagro, dice, se ha producido el milagro. ¿Por qué? Porque él había pedido en Lourdes por la conversión de su padre. Entonces, en palabras de Enrique dice, mi padre, que no había vuelto a comulgar desde mi primera comunión, en 1928, acaba de comulgar. Yo había pedido en Lourdes a la Virgen María que realizase ese milagro. Y ese milagro se produce. Él había ofrecido su enfermedad por la conversión del padre. Y está feliz. Notable que ya postrado, era tan querido por los operarios que recibe espontáneamente transfusiones de 260 operarios de Rigoló. Entonces se acerca una delegación donde está internado al sanatorio y él les dice estas palabras que son un testimonio de santidad. Discúlpenme si les hablo con poca claridad por tener mi lengua endurecida, como si fuera un principio de parálisis infantil. Pero no quiero dejar de agradecerles todo cuanto han hecho por mí al dar su sangre para las transfusiones que se me hacen. Puedo decirles que ahora casi toda mi sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Lo dice con orgullo. Estoy así más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido y considerado, no como simples ejecutores, sino también como ejecutivos. Es para leerla, releerla, ¿no? Encarnarla, ¿no? Donde pone la promoción de las personas, ¿no? Qué mirada tiene, qué ejecutivo increíble. Esa es una mirada claramente orgánica, ¿no? Sin descuidar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y sin pensar que la empresa tiene que ser de los operarios, no. Es otra la mirada. Y finalmente, vale, el paso a la inmortalidad es muy interesante. Este último estado de Enrique Yo, ya casi muriéndose, en el lecho de la cama le dice a sus hijos: antes me vanagloriaba de dar y siempre dar, y ahora me toca el turno de recibir todo: comida, sangre, remedios, cuidado de mi familia, de mis médicos, de mis enfermeras y dinero de mi padre para pagar mis enfermeras. Y esto me hace más humilde, porque en el dar existía de mi parte un cierto orgullo. En cambio, al recibir tantas cosas, me hace advertir el gran cariño de quienes mucho me cuidan y me hacen comprender también lo poco que di a Dios en compensación de cuanto de Él recibí durante toda mi vida. Tremendo, impactante, ¿no? Esta síntesis de descubrir a Dios en el recibir, ¿no? Y quedarse para recibir de los otros y dar las gracias. Y el 27 de agosto de 1962 fallece el día del aniversario de la muerte de su madre. Es obviamente que la divina providencia, la Mater, estaba ahí, llevándolo ese día a la inmortalidad. Yo me preguntaba, ¿qué nos enseña Enrique Yo con su ejemplo de vida? A mí me ha enseñado estas pequeñas cosas que les pongo acá y ustedes sacarán otras conclusiones. Yo creo que debemos ser dirigentes en salida, dirigentes de empresa en salida y con una oveja. Claramente, caminando en todo momento hacia donde Dios nos llame. Creo que estamos llamados a descubrir la alegría de nuestros dirigentes de empresa, llenándonos de Dios a través de una profunda vida interior y siendo fieles a nuestra propia originalidad. Y debemos procurar que la empresa tenga un desarrollo productivo y rentable, junto a la dignidad y promoción del trabajador. Ambas cosas juntas, no una o la otra, ambas juntas. Y finalmente estamos llamados, yo creo, a ser instrumentos para que la empresa sea una comunidad de vida,
un instrumento de dignificación y un hogar de relaciones humanas. Este parrafito de Enrique Yo, es una frase de Enrique Yo recortada porque es mucho más larga, pero me encantó porque a mí me hizo resonar toda la cosmovisión de nuestro padre fundador, ¿no? Comunidad de vida, ¿no? Que era el padre, hogar de relaciones humanas. Así que bueno, esto es lo que traje para decirle de Enrique Yo, una persona que con seguridad lo vamos a tener en los altares y desde allá nos va a ayudar. Muchas gracias. Las palabras de Sara Yo de Cristo, llenas de alegría, de amor por Enrique, su padre. Bueno, una gran alegría y mucha paz. Yo lo conocí a mi padre en familia, él valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años, valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos de una casa, a veces no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Es normal que yo me emocione como hija, pero es lindo ver que también otras personas se han emocionado con el mensaje de la vida de mi padre. Recuerden mandarnos el mail a info@radioamadeus.com.ar. Hermosas historias escuchamos el día de hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas en este programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerden, manden sus mensajes y los vamos a estar leyendo. Buenas noches y muchísimas gracias.